que a mí me preocuparía mucho si yo veo un voto con un argumento diferente, que se diga, bueno, ya el caso está cerrado y no hay ninguna forma de revisar esta situación. Esto en primer lugar, ¿no? Ahora, si acá está comprobado que ha habido un delito, que ha habido colusión, que realmente ha habido algo grave que justifique, bueno, destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿cómo es que entonces a uno de ellos decimos, porque ha actuado de manera mesurada, a él sí le archivamos la denuncia? Dice, ¿qué es eso? O sea, ¿qué seriedad? Entonces estamos muy preocupados porque ha habido una grave infracción constitucional, ¿no? Efectivamente con una mala intención, por eso los vamos a destituir y los inhabilitamos por 10 años, pero sin embargo decimos archivar la denuncia por infracción constitucional al magistrado Miranda Canales en razón de la conducta mesurada y serena. ¿Qué es eso? O sea, no solamente estamos interfiriendo con una decisión judicial, sino además, si la consideramos muy grave, entonces porque alguien viene y tiene una conducta mesurada, ya ahí no hay infracción constitucional. Entonces yo quiero que por favor alguien me explique cómo una actitud mesurada aquí en esta comisión es causa para que me archiven la denuncia, ¿no es cierto?, por infracción constitucional. Entonces, la única razón para que podamos actuar así es que hay temas de fondo, pues, señora presidenta, y acá nadie puede ser tan ingenuo como para pensar que hay dos cosas fundamentalmente que aquí preocupan. Y yo lo escuché al congresista que me antecedió después de la intervención del congresista Arana, y entonces sí, no me cabe la menor duda que aquí estamos manejándonos con conceptos casi incomprensibles, sobre todo porque este Congreso tiene una comisión que se llama Madre Mía. ¿Y sabe para qué es la comisión Madre Mía? La comisión Madre Mía es para ver si miembros del ejército cometieron excesos o crímenes, ¿no?, durante la etapa de enfrentamiento con el terrorismo. Y entonces tenemos que señalar que efectivamente hemos vivido una época donde ha habido terrorismo que todos conocemos, ¿no?, de ultraizquierda, y también ha habido terrorismo de Estado. Y entonces tenemos que hablar con claridad si entonces nosotros justificamos los crímenes del terrorismo de Estado, ¿no? Porque si acá cualquiera que defiende, ¿no es cierto?, la necesidad de una investigación a fondo y seria sobre lo que pasó en los penales del Frontón es un terruco, entonces quiere decir que a mí no me interesa si hubo o no hubo, porque son terrucos. Y los que no son terrucos, porque además habían internos que estaban procesados, ni siquiera estaba demostrada su culpabilidad, también murieron en ese enfrentamiento. Entonces a mí no me parece cuál es el temor, si somos verdaderamente demócratas, en que se investigue a fondo. Y la otra razón, señora presidenta, es que tengamos la intención de tener un tribunal constitucional de rodillas, pues aquí frente a la mayoría congresal, ¿no?, y algunos de sus socios, ¿no?, porque no puedo entender por qué aparece pues esta súbita indignación de esta subcomisión, ¿no es cierto?, por infracción constitucional, cuando no está demostrada realmente que había una intencionalidad dolosa, y si la ha habido, no tiene ningún sustento esta decisión pues de exonerar a alguien porque se portó bien en esta comisión, ¿no? Entonces aquí no querramos ocultar el sol pues con un dedo, ¿no?, porque la gente que nos escucha no es tonta y la gente sabe claramente que aquí en este país ha habido un terrorismo, ¿no es cierto?, desenfrenado, pero también ha habido un terrorismo de Estado, y que si queremos construir una sociedad verdaderamente democrática, tenemos que hablar claro y no pueden quedar cuentas impunes en todo lo que pasó en nuestro país. Si es que queremos construir una sociedad donde realmente podamos convivir con tranquilidad y con honestidad. Ahora, si queremos además tener un tribunal constitucional, ¿no es cierto?, que responda a las expectativas que tienen algunos partidos políticos, entonces, claro, esto es totalmente justificable, ¿no? Todo vale con tal de llegar al poder. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Horacio Pacori. Muchísimas gracias, señora presidenta. Para destacar, señora presidenta, que la decisión o la acusación
que se va a determinar el día de hoy pueda pues generarnos mucha controversia, entendiendo de que nos encontramos en una situación política que necesita otro tipo de respuestas y otro tipo de reflexiones. En ese sentido, quiero destacar, señora Presidenta, que el informe que nos ha presentado el congresista César Segura, así como está, así como se va a votar, podía tener una serie de inconsistencias y hasta podíamos decir de que podía ser un informe arbitrario en vista de que no se encuentra algún argumento jurídico que permita diferenciar las responsabilidades de los magistrados que firman esta resolución. Eso está claramente determinado en las sanciones que emite este informe. Además de ello, señora Presidenta, quiero invocar de que este proceso nos estaría determinando que nos encontramos en un escenario donde se puede manifestar un tema de violaciones al debido proceso. Y decimos, ¿por qué podía violarse el tema del debido proceso? Primero, porque el informe de determinación de hechos presentado por el congresista delegado César Segura no fue notificado antes de la audiencia realizada el 27 de noviembre en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto evidencia la afectación al debido proceso, pues no se permitió ejercer una defensa a plenitud, dado que dicho informe determina los hechos que son materia de investigación. Segundo, señora Presidenta, durante las intervenciones en la audiencia ante la Subcomisión de Acusaciones, algunos congresistas miembros de esta comisión habrían adelantado opinión, entre ellos el congresista Héctor Becerril, el congresista Javier Velázquez Quesquén, la congresista Karina Beteta, a pesar de que solo podían efectuar preguntas, conforme lo dispone el artículo 89 de punto 4, último párrafo del reglamento del Congreso. Tercero, señora Presidenta, durante la audiencia no se permitió interrogar a los testigos cuyos testimonios han sido citados en el informe del congresista César Segura. Ello a juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto constituye una restricción del derecho de defensa. Finalmente, otro de los casos que podía vulnerar el debido proceso es que en el plazo de 15 días otorgado por la Comisión Permanente del Congreso a la subcomisión, este plazo ya ha vencido y por ende la subcomisión, en tanto organismo auxiliar, ya no podía seguir actuando frente a este tema, señora Presidenta. Estos son elementos que se tienen que considerar. Estaríamos acusando, vulnerando el debido proceso de este hecho, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, sin duda este es un tema harto polémico y siempre lo será. Cada vez que hay una acusación constitucional contra un alto funcionario habrá siempre polémica y habrá pues todo tipo de versiones que tratarán de hacer que el Congreso de la República distorsione su punto de vista libre a la hora de votar. Y sin duda este es un tema bastante polémico, pero es un tema en el fondo muy sencillo, Presidenta, porque los hechos son demasiado notorios en su condición de ser burdos y hasta ridículos, que da a veces miedo de que en otro país, en cualquiera de las republiquetas que pudieran haber al sur de los trópicos, puedan decir que se puedan hacer cosas como las que se han hecho acá. Es como que si dentro de algunos años el voto que van a tener los congresistas comunistas, nosotros o los otros parlamentarios decidan cambiar y decir, mire, el voto del congresista Quintanilla fue por el no en esta acusación, pero leyendo lo que él ha dicho, interpretamos que en realidad se ha equivocado, ¿ah? Entonces le vamos a cambiar el voto por el sí y cambiamos la sumatoria. Lo decidimos dentro de unos 8 años, dentro de unos 10 años, y volvemos a computar ya sin ellos presentes acá. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Le ha cambiado el voto a un vocal, porque le dio la gana. Ha interpretado lo que el vocal ha dicho. Lo puede haber dicho bien, lo puede haber dicho mal, a lo mejor no se dejó entender, pero no tenían derecho a cambiar el sentido de su voto. Y lo hicieron. Y lo hicieron además, no porque tuvieran el prurito de la perfección, no porque dijeron, vamos a revisar todas las sentencias y en cada una de ellas donde haya confusión vamos a corregir. No, no, solo en esa sentencia. Y lo hicieron abocándose sin tener la facultad de hacerlo, porque se les apersonaron 2
entidades que no eran parte del proceso a solicitarles una aclaración 4 años después de la fecha vencida que el procedimiento establece para solicitar una aclaración. O sea, violación procesal y violación de temas de fondo. Usted puede pedir una aclaración que, por último, ¿por qué existen ese tipo de recursos? Todos sabemos que cuando el Tribunal Constitucional falla es cosa juzgada. Pero ellos mismos, en su reglamento, han inventado una serie de recursos para voltearse a sí mismos y crearse varias instancias. Recurso de reconsideración, recurso de reposición, recurso de aclaración, y con eso vulneran sus propios fallos. Eso es una costumbre que ellos mismos se han dado en su propio reglamento. Ahora que son tan proclives a que el Parlamento no tenga su propia reglamentación, ellos sí tienen ese tipo de reglamentaciones. Y entonces se establecieron que los recursos de aclaración se debían presentar hasta en el segundo día de publicada la sentencia. Bueno, este recurso de aclaración se presentó 4 años después y lo dieron por válido. Entonces, Presidenta, estamos ante una cantinflada mayúscula que si un extranjero ve, a mí me da vergüenza ser peruano, o ser compatriota de esos vocales del Tribunal Constitucional. Esa es la verdad. En cualquier texto del mundo en el que se quiera poner el ejemplo de la cantinflada más grande o de la aberración más grande jurídica, tendrían que poner ese. Porque eso es lo que han hecho. Y lo han hecho por pura distorsión e ideología política. Por eso es que son los comunistas los que vienen a defenderlos. Porque tienen identificación. Disculpe, le está pidiendo una interrupción, el congresista César Segura. ¿Cómo no, Presidenta? Sí, congresista Segura tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Lamentablemente se ha ido la mayoría de los defensores de esta injusticia. Y no hablando del tema de fondo, congresistas, no estamos hablando del tema de fondo, estamos hablando del tema de la decisión por parte del colegiado. Pero además el congresista Mulder se olvida de algo muy importante. Cuando le preguntamos al entonces presidente del Tribunal Constitucional, Urbiola Jani, en la audiencia del 27 de noviembre, respecto al uso de su voto singular, él dice, perdón, al voto decisorio, él dice, respecto al voto decisorio al que alude el suscrito, debo manifestar que yo no he hecho uso del voto decisorio, porque además, de acuerdo al artículo 10A, del reglamento normativo del Tribunal Constitucional, la característica del voto decisorio es que inclina la decisión en el sentido del voto del presidente. Es distinto al voto dirimente. Señores, o sea, encima hizo este señor ponente, doctor ponente, que este expresidente asumiera un voto. O sea, totalmente transgiversó un proceso. Muchas gracias, congresista Mulder. Continúe, congresista Mulder. Gracias, Presidenta. En realidad no me había olvidado, solo que le iba a mencionar después, lo que pasa es que el congresista me interrumpió. Pero lo cierto es que efectivamente no tiene el requisito del voto decisorio. Lo han también interpretado al magistrado Urbiola. Y en este sentido, Presidenta, es evidente que ellos han buscado festinar un trámite. Trámite que además, Presidenta, no es verdad, o por lo menos es parcialmente cierto, que todavía esté por decidirse. O sea, aquí se ha querido decir que el tema todavía no está resuelto, que el tribunal todavía tiene que hacer un fallo adicional. En realidad es una maniobra del propio tribunal para tener el tema aguantado, creyendo que con eso este Parlamento no iba a tomar una decisión. Pero ese es un recurso que dice también la norma, el de reposición, que se debe resolver en un plazo máximo de 2 días. Fue presentado en mayo, ya va a acabar el año y no lo resuelven. Entonces, por favor, pues también, o sea, encima nos quieren hacer cholitos, o sea, nos quieren escuelear. Y en ese sentido, Presidente, yo no comprendo cómo es que se quieren hacer responsabilidades escalonadas. La verdad es que yo creo que las responsabilidades son de los que firman su voto. Y ahí no hay tutías, porque lo que nosotros estamos determinando es que ese voto es un voto prevaricador, porque va en contra del mandato expreso de la ley. ¿Qué dice la ley? Que las resoluciones del Tribunal Constitucional que sientan derecho son cosa juzgada.
Y ellos, 4 años después de una sentencia que era cosa juzgada, decidieron reabrirla y cambiarle el sentido. Entonces han violado abiertamente la ley y han cometido delito, los 4, porque su firma es lo que vale. El voto es lo que vale. Es verdad que en la actuación uno puede haber inducido, porque es el ponente, los puede haber convencido a los otros, pero aquí lo que vale es el voto. Y entonces yo entiendo, Presidenta, que esta propuesta que nos hace el congresista Segura, en realidad tiene ya no una visión estrictamente de derecho, sino política. Y en ese sentido no estoy en desacuerdo, pues porque efectivamente nosotros somos un foro político y evaluamos políticamente, y la mayoría parlamentaria no quiere verse arrinconados políticamente por todo el cúmulo de la caviarada mediática de decir que hicieron lo mismo que lo del año 97. No, ahí está, pues se bajaron al tribunal como igual que el año 97. Entonces, como no quieren enfrentar esa responsabilidad, entonces nos están trayendo una propuesta a media caña nada más, a media caña. Y en ese sentido, Presidente, claro, es evidente que como sucede siempre en el Parlamento, se tendrá que votar y nuestra bancada tendrá que votar a favor porque es lo que hay. Pero eso no debe ser, ni debe servir, Presidenta, para que dentro de algunos años vengan otros parlamentarios y digan, mire, el argumento del congresista Mulder y el congresista Velázquez fue para que se votara por los 4, pero votaron en el informe en donde solamente había 1 y entonces nosotros vamos a interpretar que en realidad tampoco por ese 1 era y nos van a cambiar nuestro voto, porque eso es lo que han hecho estos ciudadanos. Y por lo tanto, Presidenta, si nosotros no denunciamos eso, se va a generar un precedente, eso se va a convertir en moneda corriente. Imagínese usted la seguridad jurídica del país. La Corte Suprema puede empezar a hacer lo mismo, su propia sentencia la puede modificar. No, ya se murió el vocal fulano, cámbienle el voto nomás. Porque no es tampoco desdeñable el argumento, Presidenta, de que han esperado que el doctor Vergara Gotelli esté padeciendo ya de una enfermedad en la que lo imposibilita de poder argumentar y defender su voto para hacer esta felonía. Sin duda alguna. Se han aprovechado de que el hecho de que el doctor Vergara Gotelli no está en condiciones de salud para poder venir a defender su voto. Eso multiplica la felonía. Entonces los muestra como lo que son. Realmente, Presidenta, merecedores de acusación constitucional. En ese sentido, es evidente que este informe es positivo, pero no todo lo positivo que debiera ser. Y si esa es la propuesta y no se va a considerar que sean los 4, bueno, como corresponda. Pero es claro, Presidenta, que esto debe significar un llamado de atención severo. No va a producir cambios, probablemente, porque la sentencia sigue ahí. Lo que debemos nosotros ahora impulsar, y eso lo tendrán que hacer ya las partes en ese proceso, es la nulidad de la sentencia. Porque si se considera de que es una sentencia prevaricadora, debe ser anulada, que ese es el objetivo de fondo. Y la verdad es que nos debería resbalar, Presidenta, lo que digan los comunistas en sus intenciones de defender a Sendero Luminoso, porque esto es así. Lo que había en el pabellón azul del frontón era una luminosa trinchera de combate, no eran campesinos, no eran personas que andaban por ahí y fueron asesinadas como en el caso de Madre Mía. Eran todos senderistas, todos, y eran una luminosa trinchera de combate. Decidieron que esa fuera una trinchera y proclamaron, hicieron el primer tiro, es decir, combatieron y murieron en combate. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ningún momento ha dicho que allí ha habido ejecución extrajudicial ni delito de lesa humanidad. La Corte Interamericana ha dicho claramente que lo que se le podría imputar al Estado peruano es exceso en la fuerza de la represión. Porque claro, como ellos disparaban desde el pabellón y estaban parapetados y los marinos no podían entrar en acciones de comando, decidieron tirarles bombas. Y entonces, según la Corte Interamericana, es un exceso en la represión. No ha habido equivalencia de armas. Imagínese usted, había que tener equivalencia y que mataran y siguieran matando a varios policías y miembros de la Marina para que la Corte Interamericana pudiera darle santificación a ese tema. Pero no, pues ya se hizo así, se develó. Y hubieron más de 70 sobrevivientes. ¿Dónde están las ejecuciones extrajudiciales? Los hubiesen ejecutado a todos. Hubieron sobrevivientes, de los cuales uno, por distorsión ideológica, es el que dice, sí, yo vi ejecuciones extrajudiciales, y los demás no. De manera entonces, Presidenta, que también las cosas ahí en su lugar.
para que no se diga que aquí se está defendiendo a violadores de derechos humanos, a esa Marina que es fascista y que viola los derechos humanos y que mata y entierra. No es verdad. Eso fue una acción de armas propiciada por el senderismo y por el terrorismo, y el Estado peruano la develó. Es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Y para terminar el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, Presidenta. Presidenta, creo ha quedado claro del trabajo y debo saludar al congresista Segura, que ha sido responsable y coherente con lo que ha planteado. Presidenta, acá hay un tema que al parecer no han entendido. Lamento que algunos son abogados, pero a veces el ser abogado, el no litigar, son las deficiencias que puedan tener al momento de aplicar un artículo, y algunos abogados que tienen simplemente el título para colgar en las paredes. Presidenta, acá hay dos temas principales que se debe de tomar en cuenta y debe quedar claro. Primero, existe una sentencia firme del Tribunal Constitucional emitida el 14 de junio del 2013. Y la magistrada Ledesma, que es especialista en derecho procesal, como consecuencia de ello sabe perfectamente, hasta un estudiante de derecho del segundo o tercer ciclo, sabe perfectamente quiénes son parte en un proceso y quiénes están facultados de poder plantear ya sea una aclaración o una subsanación, solamente aquellos que son parte en el proceso o que se hayan apersonado. Y ninguno de los que han planteado los recursos de aclaración o subsanación de error material no eran parte del proceso y nunca han sido apersonados durante todo el proceso que se ha llevado para emitir la sentencia el 14 de junio del 2013. Primer punto. Segundo punto, por la cual sí, este Congreso de la República, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tiene que censurar, tiene que aprobar la acusación constitucional con estos magistrados que abusivamente han emitido sentencias fuera del ámbito jurisdiccional. Segundo punto, se plantea, luego que habían transcurrido más de 3 meses, señora Presidenta, porque incluso la misma norma del derecho constitucional dice 2 días de haber sido notificado. ¿Cuándo lo plantean? El primero lo plantean en septiembre, el 16 de septiembre, y el procurador, que no era parte del proceso, y el representante de IDL, que siempre ha defendido a los proterrucos, plantea el 20 de septiembre. Consecuentemente, de plano, los abogados sabemos que ya estaba fuera con los plazos. Por ende, no había razón ni siquiera para tomar en cuenta esos argumentos. Por estos dos requisitos fundamentales que como constitucionalista y procesalista la señora Ledesma tenía que haber tomado en cuenta. Sin embargo, señora Presidenta, sabemos que esto ha sido otra motivación. Era justamente perseguir a aquellos militares que dieron la vida y pusieron el pecho para que hoy estemos sentados en este Parlamento. ¡Qué bonito! A ellos queremos juzgarlos de por vida, todo el tiempo. Pero sí, felices aplaudimos que sigan saliendo los terroristas de la cárcel. Señora Presidenta, por su intermedio, creo ha llegado el momento de decirle basta a los abusos y a los excesos que vienen cometiendo el Tribunal Constitucional. No solamente con este fallo, sino también muchos fallos que a veces por desconocimiento o simplemente porque no cuentan con los recursos económicos necesarios, quizás no recurren a hacer justicia. Y ante estos abusos que han cometido los miembros del Tribunal Constitucional, señora Presidenta, esta Comisión de Acusaciones Constitucionales que tenemos la prerrogativa y los miembros del Tribunal Constitucional están sujetos a que puedan ser, en este caso, acusados constitucionalmente. Y por ello, señora Presidenta, yo estoy totalmente de acuerdo con el informe que ha presentado el congresista ponente, el congresista César Seguro. ¿Para qué repetir lo que ya ha sustentado el congresista Becerril, el congresista Mulder y el congresista Javier Velázquez Quesquén? Pero hay algo más, señora Presidenta,
que el país también debe de conocer, que seguramente aquellos que dicen defender a los más humildes, pero aplauden el abuso, creen que algunos miembros del Tribunal Constitucional creen que el Tribunal Constitucional es su chacra. Imagínense, 9.424.5 soles le pagamos el gasto del celular. ¿A quién? Al magistrado. Aquí está, vamos a ver su nombre. Eloy Espinosa Saldaña. Yo creo que esto, el congresista, el colega Lapa, no debe de avalar estos abusos, y así son los pagos mensuales que se hacen. Aquí está. Congresista, no le voy a dar la interrupción, es mi derecho si darle o no la interrupción, congresista Quintanilla. Ya han tenido todo el tiempo de poder hablar y en demasía, creo, han hablado todos los miembros de su partido, que también ahí es importante dejar constancia, presidenta, dejar constancia que si no tienen su representante, no es culpa del Congreso. Es culpa de ustedes mismos que, bueno, pues no se entiende con el señor Marco Arana y han decidido separarse, porque el Frente Amplio, que ha entrado al Parlamento como una bancada, tiene su representante, que es el congresista Lapa. Entonces arreglen sus líos internos y luego recién puedan ustedes reclamar algún derecho. Siendo así, presidente, habiendo ya culminado la lista de oradores, sumándonos a lo planteado con el informe que ha presentado el congresista Seguro, la cual comparto en todo el sentido, presidente. Gracias. Gracias, congresista Karina Beteta. No existiendo más intervenciones y estando en el tema debatido, se va a proceder a votar. Tengo un ratito, sí, un momentito, por favor. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidenta. Tomando en cuenta el pedido del congresista Ceballos y por el principio de igualdad con los miembros del Consejo, el señor Ramos, del Tribunal, el señor Ramos y la señora Ledesma, también solicitar 30 días de suspensión para el señor Miranda Canales. Ok, congresista Becerril. Tiene la palabra el congresista Javier Velasco. Presidenta, finalmente solamente quisiera saber, antes que ponga al voto el informe, si es que recoge las sugerencias que he hecho, las conclusiones, que son contradictorias. O sea, si aprobamos así el informe con los errores que he advertido, lo que puede pasar es que nos puedan hacer una subsanación en la comisión permanente. Yo quisiera saber si... ¿Cuál es el planteamiento que formula congresista Presidenta, Velasco? El informe establece criterios contradictorios. Fíjese, en la página 74, para atenuar la responsabilidad de los 3 magistrados a los que los están planteando una sanción de suspensión 30 días, dice el primer párrafo en la página 74, dice: los otros 3 magistrados firmantes presuntamente habrían actuado sin dolo, pero con descuido, negligencia y desconocimiento. Mire lo que dice: porque no revisaron cabalmente la documentación, qué sé yo. Dice: lo que se conjetura merced a los errores sobre hechos y conceptos relacionados con este caso, así como los que han incurrido en sus declaraciones públicas la señora Ledesma y Ramos Núñez, donde repiten los erróneos argumentos del magistrado ponente, todo lo cual denota una responsabilidad atenuada. Mire, ahí asignan responsabilidad atenuada, pero en el párrafo siguiente contradictoriamente dicen: siguiendo la ratio del párrafo anterior, consideramos que estos 3 magistrados no tienen responsabilidad ni dolo. O sea, ¿tienen responsabilidad atenuada o no tienen responsabilidad ni dolo? Entonces eso es contradictorio, o lo uno o lo otro. Entonces solicito, presidenta, que se retire todo el párrafo, el segundo párrafo de la página 74, que lo consulte. ¿Concluyó, congresista Velázquez? Presidente, yo evidentemente he saludado el informe, es un avance, soy democrático,
soy democrático, creo que el gobierno de las mayorías es democrático, cuando se respeta la minoría yo tengo una posición que la mantengo,